Ya, querido, siendo las 7:04 es la hora de partir. Así que, Ignacio, cuando quieras. Ya, bueno, buenos días. Vamos a presentar el trabajo en cuestión del delirio y finalmente lo que hay aquí un poco, va a ser una presentación un poquito distinta, basado más en la pregunta de fondo, como para darle un contexto un poquito más a la discusión. Y que la pregunta de fondo es que si puede la administración finalmente de drogas guiadas por EEG disminuir el delirio postoperatorio. Este es un tema que viene de varios años atrás y que ha sido entonces bien bastante tratado de responder, y obviamente si llegamos aquí a un metaanálisis es porque todavía tenemos discrepancias entre los estudios y no hay una claridad absoluta de lo que está pasando. Entonces, este estudio lo elegí porque finalmente reúne los trabajos más importantes en el tema. Se fue hecho el 2025 y está publicado en el Frontiers, y está hecho por unos chinitos aquí, que uno trabaja en Australia y el otro está en China, pero que cumple con el haber reunido a los trabajos más importantes. Como buen metaanálisis tiene toda una metodología tradicional que yo no me la voy a meter tan ahí en el fondo, sino que voy a ir a una cosa un poquito más de la relevancia de los resultados y un análisis crítico sin meterme tanto en la estadística, ¿ya? Entonces, hay varios trabajos que han intentado responder esta pregunta, y obviamente la mejor evidencia siempre para una pregunta de este tipo va a venir de trabajos prospectivos, aleatorizados, ciegos, como ojalá multicéntricos. Y de esos hay aquí, ¿ya? Y este metaanálisis lo que aporta entonces es una buena opción para tratar de, de- de reunir todos estos trabajos y a reunir también aquellos que tienen menos N y que probablemente no tenían un poder adecuado para poder contestar la pregunta y ver qué es lo que dice, si uno resume toda la evidencia, para dónde va un poco la tendencia, ¿ya? La relevancia del problema es que el delirio postoperatorio es frecuente. Está con incidencias que van entre un 5 hasta un 50% de los pacientes, y depende mucho de múltiples factores, ¿ya? Se da mucho más en pacientes ancianos, y tiene implicancias que son importantes clínicamente, como prolongar la estancia hospitalaria e incluso llegar a mayor mortalidad y costos, obviamente. Hay un metaanálisis previo que se usa en la introducción, y que la limitante de este es que tenía solo 5 ensayos clínicos y no encontró ningún beneficio, no encontró nada aparentemente, y ellos lo usan como justificación de hacer este nuevo, porque ellos tenían 4.100 pacientes y en este otro ya hay 12 ensayos, por lo tanto se agrega más evidencia, y esa es la gran justificación para hacer este nuevo análisis. La población que se estudia, o los criterios de inclusión, eran adultos con una media mayor a 60 años sometidos a cirugía bajo anestesia general. Cirugía podía ser cardíaca o no cardíaca, ¿ya? La intervención finalmente es que hay un grupo que va a tener que tener anestesia guiada por electroencefalografía, y entre estos los índices que se ocupen en electroencefalografía no cuentan. Es básicamente que tenga electroencefalo, ¿ya? Y la comparación es el cuidado anestésico estándar, que puede ser guiado clínicamente como habitualmente, pero también puede ser una guía electroencefalográfica con otro target, como vamos a ver. Entonces, eso ya empieza a meterle un poquito de heterogeneidad a las comparaciones, porque no son todos los trabajos iguales. Pero uno sí tiene que ser guiado con electroencefalograma de acuerdo a parámetros reconocidamente en un índice de profundidad adecuado, ¿ya? El resultado, los outcomes primarios, es el delirio, y eso me voy a enfocar básicamente, pero también ellos midieron infección postoperatoria, mortalidad, y hicieron análisis subgrupos con cirugía cardíaca versus no cirugía cardíaca. Este es el diagrama, o el diagrama más importante
para la parte del delirio, donde tienen resumidos los 12 trabajos y encuentran que hay una tendencia a favor del uso de estos monitores en términos de delirio. Hay trabajos que van desde el 2013 hasta los más recientes del 2024. ¿Mm? Sin embargo, como vemos aquí, ellos encontraron que el delirio ocurrió en casi un 15% en el grupo guiado por electroencefalografía y en un 17% en el cuidado estándar. Y eso es una de las cuestiones que hay que tener presente cuando uno habla de delirio. El delirio es multifactorial. El delirio está causado probablemente mucho por factores que desbalancean esta homeostasis de un paciente frágil como un paciente anciano que se va a operar. Y la anestesia es un factor más que pudiera afectar esta cuestión, pero cuando uno mete a un paciente a pabellón y lo va a operar, haga lo que uno haga en anestesia, el riesgo de tener delirio existe. ¿Ya? Por lo tanto, pretender que poner electro o no poner electro va a llevar el delirio a cero es no entender el problema, y por eso hay que entender que necesitamos un gran N, porque las diferencias que vamos a ver, si queremos buscarlas, no van a ser más que probablemente un efecto de ahí alrededor del 20-30% de una tasa de este tipo, digamos, ¿ya? Entonces, ellos encontraron una reducción significativa de un 24% en el riesgo de delirio en el grupo de electroencefalografía con su RR de 0,76 y con un intervalo de confianza que va entre 61 y 90, 0,61 y 0,96, ¿ya? Eso es estadísticamente significativo. Sin embargo, encuentran una alta heterogeneidad entre los pacientes, entre los estudios, lo que refleja, si uno analiza los estudios y los ve en detalle, diferencias metodológicas relevantes, como son los tipos de cirugía distintos, los dispositivos de monitoreo usados en electroencefalografía, los grupos controles, qué es lo que hacían, el tipo de intervención. Entonces hay varias cosas que reflejan. Incluso hay por ahí metido un trabajo que usa sedación, ni siquiera es anestesia general, si uno lo mira bien. Por lo tanto, ese es uno de los temas de los metaanálisis, que finalmente uno después resume la cuestión con heterogeneidad y todo, pero si uno no va a ver, a veces uno no logra entender bien el problema. Bueno, pero si uno resume esto, con los dos estudios metidos, hay un factor protector del uso de electroencefalografía. En términos de las infecciones, muy rápido, también se redujo el riesgo en un 26% el riesgo de infección y con una heterogeneidad baja. Y la mortalidad no se observó diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. ¿Ya? En términos del análisis subgrupo, la cirugía cardíaca, solo 9 estudios, el beneficio del electroencefalograma es altamente significativo, reduciendo el riesgo de delirio en un 30%. O sea, sube un poco con respecto a cuando uno los incluye todos. Mientras que si vamos a cirugía cardíaca hay solo 3 estudios y el efecto protector no alcanzó significancia estadística por sí solo. ¿Ya? Entonces eso es como el resumen de los resultados más importantes. Y uno se pudiera quedar con eso, con una metodología que aparentemente a mí me pareció correcta. Como buen metaanálisis tiene todas sus reglas, buscaron los estudios que están incluidos los estudios más relevantes, y uno se queda entonces con el resumen de eso, que hay un efecto protector. El tema es por qué ellos ponen, podría ser esto sustentable o explicable. El evitar la supresión o profundidad anestésica excesiva podría vincularse a daño cognitivo, y el evitar entonces estas tasas de supresión o dejarlo muy desbalanceado hacia abajo en un cerebro frágil, eventualmente se asocia a estas perturbaciones que se generan delirio postoperatorio. Si bien no hay ningún estudio de causalidad, hay una cuestión estadística que si tú comparas los dos grupos, este grupo que se va más profundo aparentemente tiene un poco más de estas alteraciones, ¿ya? Puede estar relacionado con la hipotensión, la hipoperfusión cerebral, explicaciones de ese tipo. Y otra justificación para los resultados es que optimizar
las dosis de anestésicos reduce el estrés quirúrgico, la inmunosupresión sistémica asociada, y eso podría explicar estos efectos en las infecciones postoperatorias. O sea, uno siempre puede encontrarle buenas explicaciones a los resultados e interpretar, pero esto es netamente especulativo. Pero estadísticamente lo que se ve es este factor protector, pero de este 24%. Estamos hablando de que si tengo 17% de delirio, lo voy a bajar a 14, a 13, no más que eso, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que a mí me interesa más del tema? Es por qué hay esta discrepancia, porque finalmente los trabajos antiguos tienden a mostrar entonces más el resultado, y los trabajos que han salido nuevos, que son los Engage, tienden a decir que esta cuestión no sirve de nada. Entonces, yo creo que ahí hay que meterse un poquito más en leer críticamente y ver las posibles diferencias que estén explicando estos resultados disímiles, digamos. Si uno se mete solamente a encontrar los mejores trabajos, y los mejores trabajos, yo, esto es subjetivo mío, pero me metí a los que a mí me parecieron, tenían un N suficiente, eran prospectivos, con un gran N y metodológicamente adecuados, me quedé básicamente con los cuatro más importantes. No es que no, los otros no, pero me quedo con estos como para poder entender un poquito más. Y este es uno de ellos, el CODA, que fue probablemente el primero grande, donde analizaron 921 pacientes, y ellos lo que hicieron era manejar el BIS como índice entre 40 y 60, que es el manejo habitual, y el otro grupo, si bien tenía BIS, los anestesistas no podían mirar, ¿ya? Y lo que encontró que el BIS promedio en el grupo control fue más profundo que lo que uno esperaba, que era de más o menos 36 en promedio versus el grupo guiado por BIS, que cumplió con su objetivo y era en promedio 53%, o sea, 53 unidades de BIS. O sea, 36 versus 53. Es una diferencia bastante clínicamente relevante, digamos, ya entre los dos grupos, ¿ya? Y si uno lo asocia a la administración de anestésicos, hay una disminución de la administración de propofol en un 21% y la de anestésicos volátiles en un 30%. Por lo tanto, se condice con lo que hicieron. Hay una reducción importante de la administración de anestésicos y hay una reducción importante del BIS por el lado o sea, un BIS que se mantiene en rango versus el otro que baja bastante, ¿ya? Y la cantidad, si uno lo mide en cantidad en cuanto quedamos de mantención, con un MAC corregido, el grupo BIS era 0,57 MAC frente a 0,93 MAC. Eso también es bien relevante y hay que tenerlo, porque entonces estamos hablando de anestesias que se guiaron en promedio con 0,6 MAC más o menos, frente a otras que eran más cercanos a un MAC, ¿ya? En esas condiciones, entonces, estamos hablando que el delirio en un grupo fue 15% y en el otro 24%, con un NNT de 12. Y este fue el gran trabajo inicial cuando todos dijimos, bueno, hay que usar estos monitores porque estamos sobredosificando a los pacientes. Ya el awareness no es tanto tema, sino que este tema es el que es relevante, porque este es el que es frecuente, ¿ya? Everett, que para mí el otro era del 2013, Everett ya el 2021, un trabajo bastante más nuevo, con una metodología distinta, encuentra algo similar. Estudió 515 pacientes mayores de 60 años, cirugía mayor no cardíaca, y en vez de hacer manejo habitual en un grupo, en unos manejaron el BIS a 50 y en otros manejaron el BIS a 35, ¿ya? Y los resultados lo que encuentran que el BIS promedio fue menor en el grupo control de 38 en comparación con el grupo guiado por BIS, que fue 51. O sea, ellos con otra metodología básicamente reproducen al estudio que se hizo en el 2013 del CODA, en términos de los logros objetivos en los BIS, ¿ya? Y con eso se redujo la administración de anestésico volátil en un 25%, el MAC de mantención fue 0,59 versus 0,79, o sea, muy parecido al otro trabajo, y los pacientes tuvieron menos delirio con el grupo de intervención, con 35% versus 28%, ¿ya? Lo que les da un NNT de 10. O sea,
dos trabajos totalmente distintos en términos de grupo, con un diseño distinto, pero que el objetivo al final se cumplió de hacer anestesias diferentes en términos de una real disminución de la cantidad de anestésico usado y bajas concentraciones, o sea, estamos hablando de MAC cercano a 0,6, MAC corregido por edad. Estamos hablando entonces de ese tipo de escenario, demuestra de nuevo sólidamente que los monitores sirven para disminuir el delirio. ¿Qué pasa con los Engage? Entonces, el 2019 aparece este Engage con gran cantidad de pacientes, 1232, con cirugía cardíaca y no cardíaca. Pero ¿qué es la primera diferencia? Minimizar ya no es un bis a tanto, sino que es minimizar la tasa de supresión y minimizar el que el bis se les vaya bajo 40, ¿ya? Versus práctica habitual, sin ver el bis, ¿ya? Y lo que hacen estos, lo que logran entonces ver ellos es que el bis promedio no lo entregan. De partida, cuando no me entregan el bis promedio, chuta, no, pierdo una herramienta de juicio de ver cómo fue la cosa, ¿ya? Lo otro sí que entregan es que los pacientes que están con bis menor de 40 me dicen, bueno, tienen 32 minutos versus 60 minutos con bis menor de 40, lo que sí hay una diferencia en dos grupos, y hay 3 minutos versus 7 minutos con tasa de supresión, ¿ya? Y se redujo la administración de anestésicos volátiles en un 11%. O sea, estamos hablando de una reducción bastante menor que la de los otros dos estudios grandes, ¿ya? Solo de un 11%. Y la mantención con MAC, no corregido en este caso, menor en grupo BIS, que es de 0,7 frente a 0,8. O sea, estamos hablando de 0,1 MAC de diferencia entre los dos grupos. O sea, la reducción entre los dos grupos es muy baja y las concentraciones usadas, porque este es, no corrigió, es bastante más alta de lo que tenían los otros estudios anteriores. Por lo tanto, con esta metodología ellos no encuentran mucha diferencia en la administración de gases y dan más gases que en los estudios anteriores, ¿ya? Y no encuentran diferencia en delirio entre los dos grupos, lo que a mí no me sorprende nada. El otro estudio Engage, también un gran estudio, 1140, mayor de 60 años, con la misma metodología de minimizar la tasa de supresión y minimizar el bis menor de 40 versus práctica habitual. Este fue hecho en Canadá y bis de nuevo no entregado. Y lo que encuentran, 4 minutos con tasa de supresión versus 11 minutos. O sea, hay una diferencia en la cantidad de tasa de supresión, pero juzguen ustedes el tiempo. Y lo importante, se redujo la administración de anestésicos volátiles en un 15%. De nuevo, mucho más bajo o mucho menos diferencias entre los grupos en términos de la administración de anestésicos volátiles. Con una mantención MAC edad, o sea, MAC corregido, de 0,79 frente a 0,93. Por lo tanto, estamos hablando también de nuevo que se tiende a dar más gases cuando se usa esta metodología en estos centros. 0,8, acuérdense que el otro eran 0,6, y estamos 0,8, el grupo que usó menos, y 0,93, ¿ya? Pero con poca diferencia de administración entre los dos y sin diferencia entre grupos de delirio. Por lo tanto, yo me quedo con esos cuatro, que son los grandes cuatro trabajos que hay con distintos resultados. Eh, y me quedo con esto, con lo que yo les digo, digamos, de que las diferencias en unos versus los otros en la administración son más grandes en los primeros trabajos y la cantidad de reducción y también es mayor en los primeros trabajos versus estos segundos que usan este otro índice electroencefalográfico que es minimizar la tasa de supresión, ¿ya? Por lo tanto, eso creo yo que es lo que explica que los trabajos más nuevos no hayan encontrado utilidad de la monitorización de electroencefalografía. Lo que a mi juicio también habla de cómo ha ido evolucionando la anestesia durante los años, digamos, desde 2013 hasta actualmente, los trabajos más nuevos donde finalmente ha calado o se ha entendido que finalmente teníamos un problema de sobredosificación y ahora el manejo habitual
aunque no uses electroencefalografía, es muy distinto a lo que se hacía antes. Y eso explica que finalmente si tú eventualmente usas una anestesia donde te preocupas de no excederte usando guía a lo mejor por MAC nomás y sin electroencefalografía, evidentemente puedes reducirte bastante en los valores de consumo versus lo que se hacía hace 10 o 15 años atrás. Y eso explica entonces que el manejo habitual de ahora es menos relevante en las diferencias que tú encuentras con un manejo habitual, actual de electroencefalografía. Eso es básicamente lo que quería decirle. Para mí el trabajo es un buen metaanálisis, yo creo que cumple con todo y mi interpretación de los resultados es el que les dije. Así que dejo abierta a la discusión. Buenísimo, Ignacio. Muchas gracias por el resumen. Dejamos aquí abierto. Estamos con un auditorio histórico, ¿ah? Sí ¿Hay que harto? parece que arrastra aquí gente el speaker hoy día, así que muy bien. Oye, Todos en- un breve comentario. Ellos hablan al principio en este trabajo sobre lo que se conocía hasta el momento con un metaanálisis previo, donde ellos hicieron este trial sequential analysis para ver cuántos pacientes faltan por estudiar para finalmente cortar el queque, para saber si es que realmente funciona o no funciona. Pero en este trabajo ellos no hicieron nada de eso, que podrían haberlo hecho. De hecho, yo hice un pequeño análisis de eso. Existe una herramienta disponible en Internet que uno la puede bajar y puede analizar este tipo de estudios. Déjame ver si, quiero ver si les puedo compartir aquí un mono. Esperemos un segundito. Que en el fondo es para mostrarles cómo se ve el Trial Sequential Analysis para este estudio en particular. Pucha, no sé si lo tengo acá a mano. Acá, ya. Aquí. ¿Se alcanza a ver eso, no? Sí, Ya, entonces, este es el gráfico con los datos, con todos los estudios que ellos usaron, que fueron 12. Entonces, si tú ves aquí este Trial Sequential Analysis, el valor Z acumulado todavía no atraviesa el umbral alfa, en el fondo, no atraviesa esta línea roja que está acá. Y de acuerdo a estos análisis, se requerirían 9.900 pacientes para tomar una decisión final y decir, ¿sabes qué? Parece que esto funciona o no. Por el momento, si bien este metaanálisis fue significativo, todavía no cruza la curva del alfa. Entonces yo creo que no se ha dicho la última palabra todavía. Así que yo creo que le faltó un poco ese análisis a este estudio, o a lo mejor lo hicieron a propósito. En el fondo, no decir nada. sí, yo tengo una opinión ahí y probablemente sería bueno lo que opina Fernando y Cristóbal acá, pero yo encuentro que finalmente tú cuando uno mete aquí mucha la estadística y tú querís finalmente encontrar una diferencia que cada vez es más pequeña entre los grupos, claro, tu N empieza a subir, a subir, a subir, y al final te queda ahí que, claro, vaya a necesitar de repente demasiados pacientes porque la magnitud del efecto que estáis buscando es poquita porque la diferencia es poquita. Entonces, yo creo que yo me quedaría con el concepto de lo que nos han enseñado los trabajos en la evolución de estos 10 años, de que finalmente cuando tú tenías los 500 pacientes que tenías antes y que lo hiciste para un randomizado, con la tasa de delirios que había y con lo que tú esperabas que era una magnitud clínicamente relevante como un 20-30% de disminución de delirios, los trabajos que se hicieron con 900 pacientes o sobre 500 tenían un poder absolutamente adecuado para distinguir eso. Los trabajos nuevos, por ejemplo, los de Wild o Chambers, que no encontraron diferencias, claro, cuando tú
tenéis una magnitud de diferencia tan pequeña entre lo que haces con práctica habitual versus lo que haces con práctica con BIS. Y eso se explica esa pequeña diferencia porque estos hospitales donde se hicieron los Engage son anestesistas muy entrenados en dar anestesia, que usan monitores habitualmente, saben cuánto consumen y están entrenados para anestesia sin monitor además. O sea, no es una población que tú extrapoles. Bueno, lo que hacen ellos habitualmente, si tú les quitas el BIS, es muy parecido a lo que hacen con BIS y por lo tanto el N va a ir aumentando, aumentando, aumentando porque las diferencias que tú vas a encontrar entre el hidro eventualmente entre uno y otro grupo cada vez va a ser más pequeña. Entonces, es un cuento que nunca vaya a terminar. Yo me quedaría conceptualmente con lo que nos enseñan estos cuatro super trabajos y en la evolución del tiempo, en cómo hemos cambiado y cómo ha cambiado también el outcome, digamos. Fede, Muchas gracias, gracias jefe por la presentación. La verdad es que yo estoy parcialmente de acuerdo un poco con lo que se ha dicho acá. Esto es un tema que a mí me ha tocado revisar varias veces en las presentaciones fuera de Chile y lo he revisado en detalle. Eh, y creo que actualmente, con la evidencia que hay, incluyendo los cuatro trabajos que dijo el doctor Cortines, más alguna evidencia de otra parte, es que no hay una evidencia contundente que pueda definir que la administración anestésica eh, tenga algún tipo de causalidad sobre la aparición de delirio postoperatorio. Y eso, quiero recalcar ahí algunos puntos. En primer lugar, intrínsecamente por nuestra condición humana, nosotros vamos a querer que esto tenga que ver, porque nosotros somos anestesiólogos y queremos que lo que nosotros hacemos sea súper relevante y los desenlaces relevantes, importantes para los pacientes. Entonces, primero yo creo que hay que reconocer un sesgo, básicamente en el sentido de que eh, uno quiere que lo que uno hace, obviamente, tenga una gran repercusión y eso yo creo que que es bueno de un punto de vista científico, como reconocerlo y como tenerlo ahí como algo que puede influenciar nuestras decisiones. Eh, por otro lado, algunos detalles que no fueron mencionados y probablemente no estaban en el estudio propiamente tal, en el metaanálisis, simplemente yo lo revisaba porque me he metido bien profundo en el tema. Por ejemplo, en los estudios en Gauges, en ambos grupos, independiente de la administración anestésica, los pacientes que tuvieron más supresión en el grupo que fue control y en el grupo que fue guiado con EEG, en ambos grupos, mientras más supresión había, mayor eh, tasa de delirium había. ¿Ya? Entonces, esto como que yo siento que independiza un poco la administración anestésica de lo que vemos en el EEG y un poco lo que nosotros hemos estado viendo, pensando también como que pudiese haber algo también un poco de una característica propia del paciente, que si se suprime más, básicamente tiene más riesgo. ¿Una causa de supresión pudiese ser en la administración anestésico? Sí, absolutamente de acuerdo, pero también pudiesen ser causas previas, que de hecho el doctor Cortines lo mencionó, la fragilidad, este concepto de vulnerabilidad cerebral que está apareciendo, etcétera. Y otro punto que no sé si estaba en el metaanálisis propiamente tal, que me parece súper relevante como levantar, y me imagino que no, porque fueron estudios sin anestesia general, son los estudios que se han hecho en modelos de fracturas de cadera, ¿ya? Que estos estudios son el RAGA, el REGAIN, que han sido publicados en el New England Journal of Medicine, la revista científica probablemente con mayor prestigio del mundo, con mayor factor de impacto, con N súper grande, alrededor de 1000 creo. Eh, Son estudios que se han hecho comparando pacientes con fracturas de cadera a los cuales se le administró anestesia general versus anestesia espinal más sedación e incluso anestesia espinal con y sin sedación, ya con tremendo N, y no han encontrado diferencias significativas en la administración, o sea, en la generación de delirium postoperatorio. Entonces yo creo que toda esa evidencia hay que juntarla y meterla un poco en la licuadora al momento de pensar en esto. Ahora, yo estoy diciendo entonces que denle toda la anestesia del mundo, sobre todo a los pacientes mayores. No, no estoy diciendo eso. Por el contrario, yo creo que titular y administrar adecuadamente, probablemente guiado por una herramienta objetiva como el electroencefalograma, nuestra administración anestésica puede dar mucho más beneficios versus eh, que cosas deleterias, ¿no? O sea, vamos a evitar hipotensión, que sabemos nadie quiere hipotensión, no solamente por el delirium, sino también por los infartos, problemas de
perfusión renal, etcétera. Si es que hay un rol de la administración de anestésicos sobre el delirium postoperatorio, también lo tenemos que ver. El breath suppression es un estado no fisiológico, nadie quiere que los pacientes tengan eso, en ninguna condición fisiológica se debe breath suppression. Entonces yo creo que sí hay que guiar la anestesia, ojalá utilizando un electroencefalograma para poder tener una medición más objetiva de lo que estamos haciendo. Sin embargo, si ustedes me preguntan en este minuto si la evidencia actual apoya o no la administración guiada de anestésicos mediante electroencefalografía para prevenir delirios postoperatorios, yo diría que es un tema que aún está en debate y que y un poco como lo que mostraba el LACA, no tenemos un resultado claro. Y perdón lo extenso. Eso. Si quieres que hable Fernando y después yo le contesto a Pemonte, porque me gustaría contestarle. Chuta, dejáis la cuestión ahí en suspenso, weón. Pero está bien. Que tú tenés la mano levantada antes, pues. Ya, es que en una de esas va a llegar un poco, hay algunas cuestiones que el P ya mencionó y era, yo lo miro desde la vertiente del gallo que no se dedica a esta cuestión y el uso, digamos, de electroencefalografía intraoperatoria a nivel usuario. Entonces, yo quería hacer dos cosas. Uno es poner una nota de cautela respecto al tema que estábamos conversando desde el punto de vista de los análisis metodológicos de los metaanálisis. Porque obviamente tú lo mencionáis en algún punto, Ignacio, los metaanálisis de repente te tiran un poquito por el desvío porque son una mirada como a 10.000 kilómetros de altura de estudios que tienen, digamos, una granularidad desde el punto de vista de los datos que al momento de hacer el metaanálisis se pierden y a veces es difícil que nosotros como lectores podamos seguirlo. ¿Ya? Y eso no es una crítica, digamos, necesariamente al trabajo, sino más bien al concepto de metaanálisis como la cúspide del conocimiento, digamos, basado en evidencia, porque de repente las cosas nos tiran un poquito por el desvío. Y en particular ¿cómo se llama? A los trial sequential analysis también, porque en la práctica lo que requiere eso para que uno los pueda utilizar es asumir que en el fondo la heterogeneidad de los estudios es baja. Y eso, como bien lo sabemos, no ocurre en el mundo real y lo que habitualmente pasa es que empezamos a tratar de combinar peras con manzanas. Y como alguien dijo ahí muy acertadamente, si torturas los datos el tiempo suficiente, siempre van a confesar lo que tú queráis. Entonces, si le dais vueltas para allá y para acá, finalmente vaya a llegar a un número en donde tú, en teoría, te vas a quedar tranquilo, pero no te vas a quedar tranquilo porque, como dice P, en muchos aspectos hay ciertas diferencias entre las metodologías de los trabajos que hacen que no puedan ser del todo comparables, ¿ya? Entonces, solo la nota cautela, que no va necesariamente a la conclusión que tenés tú, sino más bien a el poder apoyarnos o no en las conclusiones que pueden sacar los metaanálisis o las análisis secuenciales de metaanálisis como para poder decir, ok, mira, esta pregunta ya se agotó y la respuesta está, digamos, resuelta. Ese es el primer comentario. Y la segunda es una pregunta, porque al final yo me quedo, Nacho, con que pareciera ser que mirar el numerito del BIS, que es tan vilipendiado, digamos, y que finalmente no, que el número no sirve para nada, que hay que mirar los colorcitos y todo, pareciera ser que, según lo que tú estás diciendo, hay que mirar el numerito del BIS, porque básicamente el numerito muestra mucho más evidencia de efecto de estar mirando tasas de supresión y todo lo demás, básicamente como llevándose el mensaje para la casa. Entonces quisiera saber cuál es tu comentario al respecto para los gallos que no se dedican a estudiar esto como para entender las razones, digamos, más íntimas, más mecanísticas del funcionamiento de los electroencefalogramas procesados, sino para aquello que quiere saber, bueno, estoy dándole mucha o poca anestesia al paciente, hay que mirar el numerito entonces, ¿o no? O sea, voy a partir por otro. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste del metaanálisis. Para mí el metaanálisis, si uno no lo... Es una buena forma de reunir pero si uno no va al callo de lo que los gallos lograron y se queda con el monito final del Forest, al final te tira por el desvío porque uno mezcla trabajos que no necesariamente son comparables. Entonces uno tiene que ir al área chica y buscar la mejor evidencia y analizarla críticamente, que es lo que traté de hacer yo hoy día, así que yo concuerdo 100% con eso. En términos de mirar el numerito, finalmente el vilipendiado numerito, como dices tú,
claramente da información. Y si tú mantienes una anestesia promedio en 30 y tienes otra en promedio en 50, claramente va a haber diferencia entre los dos grupos en términos de la cantidad de anestésico que tú estás dando. Ahora, es cierto que el numerito puede ser interpretable erróneamente si uno se queda con que hay que dejarlo siempre entre 40 y 60, porque se ha visto que finalmente ese 40 y 60 en un paciente joven o versus un paciente un niño o versus un paciente anciano, eventualmente no significa lo mismo y porque los cerebros no son iguales. Entonces este número no mete una covariable, por ejemplo, edad, como para poder interpretarlo mejor. Y es ahí donde han aparecido nuevos marcadores, pero el numerito sigue siendo informativo y uno tiene que seguir mirándolo, pero obviamente tiene que mirar otras cosas, ¿ya? Así que absolutamente de acuerdo contigo. En términos de lo que dijo Pedemonte, Jefe, ¿puedo meter la que cuchara antes? Perdón. no te podéis meter todavía No, la sí, cuchara. Al déjeme. final. ¿Es algo el número? Te voy a contestar. Primero, habláis mucho. En términos Tenéis de que lo que dijo presentar Pedemonte, primero. te voy a contestar, huevo. No, yo, a ver, Pedemonte dijo el argumento que los que tienen tasa de supresión tienen más delirio. Eso no es la pregunta en cuestión. Obviamente que los pacientes que tienen más supresión tienen más delirio postoperatorio. Eso está archi ultra demostrado y eso no está en discusión. Eso no es la pregunta de esta cuestión. El tener más tasa de supresión son pacientes que son más frágiles cerebralmente, con poca anestesia, tú los suprimes y se suprimen, y eso significa que tienen un cerebro que es frágil, y obviamente ese cerebro frágil va a estar más expuesto a que si tú le pones una anestesia, si tú le pones una cirugía, si tú lo invades, caga, po, lo desconchifla y va a tener más delirio. No es esa la pregunta. Y obviamente si tú ves un paciente, igual que el triple low, que tú requiere poca anestesia, se te suprime, se te va el visa a menos 40, se te hipotensa y son pacientes más frágiles y esos pacientes se mueren más, se delirian más y hacen todos los problemas más. No es esa la pregunta. El ejemplo de la cadera me parece que siempre también sale y tampoco esa es la pregunta. Cuando tú haces una anestesia espinal versus una anestesia general y tú tienes dos pacientes que igual van a tener alta tasa de delirio y no encuentras diferencia, bueno, quiere decir que la incidencia de la tasa de delirio en ese tipo de población es alta independiente de lo que tú hagas con anestesia, pero no está respondiendo a la pregunta de si una anestesia general excesivamente profunda versus una en rango normal o deseable, hace la diferencia. Entonces, vuelve a resaltar lo que yo digo, que es finalmente no esperen que porque no le dan anestesia general, los pacientes no se van a deliriar, se van a deliriar igual, y si es fractura cadera van a tener alta tasa de delirio, igual hagan lo que hagan, porque el delirio lo va a provocar ese paciente que te llega a la cadera, que es un paciente muchas veces muy frágil, que tiene una fractura de hueso, que está inflamado y que además encima le van a chusear ahí el fémur, o sea, tampoco es el escenario para contestar la pregunta. La pregunta es cuestión, si tú guías la anestesia con electroencefalografía, ¿haces o no la diferencia? Y yo le pregunto a Pedemonte que me explique por qué los dos primeros trabajos que yo mostré, cuando tú logras a un gallo llevarlo a 50 versus otro que lo logras llevar a 30, ¿por qué hay diferencias de disminución del 30% de delirio en uno con otro? ¿Por qué hay diferencias si que yo hago las anestesias con esa profundidad? ¿Por qué el CODA y el Everett o el Balance encuentran esa diferencia? Voy a responder. En cuanto al trabajo de Chan, que es el CODA, fue el 2013 y probablemente la anestesia que se daba en ese tiempo era bien de manito pesada, yo creo. Entonces, efectivamente, ahí pudiese saber algo. En cuanto al balance, el balance es un subestudio, un estudio más grande, es el balance post. El balance original estaba publicado en el Lancet, si mal no me equivoco, y lo que trató de demostrar es que se había diferencia en mortalidad entre los pacientes que recibían anestesia alta o baja, con BIS de 50 o BIS de 35. Y en ese estudio no hubo diferencia en mortalidad. Y sacaron pacientes, alguien está hablando, sacaron pacientes de ese estudio
hicieron su análisis de ese estudio, que no mostró mortalidad, y algo que está ultra demostrado, y de hecho usted lo dijo en la introducción, es que el delirium produce más mortalidad, y de hecho los pacientes que presentaron mayor delirium en ese estudio no presentaron después tampoco mayor mortalidad, lo cual es medio ilógico. Hay varias editoriales, esto no son ideas mías, hay varias editoriales que salieron en el British cuando se publicó el estudio de Everett, en relación a cómo debió haber sido la randomización. Porque si tú guías tu anestesia, o sea, si tú vas guiando tu anestesia con un, se lo podría explicar con un DAC, pero si tú guías tu anestesia mirando un poco lo que estás cambiando, no es una randomización bien realizada. Lo que mencionaba, de hecho, la editorial la hizo Jamie Slay, que básicamente lo que él recomendaba es que más que ir a randomizar el número de G, uno debiese ir a randomizar efectivamente cuánto anestésico estaba administrando, por decir de alguna forma, el Titan MAC. Porque si no, tú tienes una cosa recursiva que en la medida que vas cambiando la administración, va cambiando para el eje, va cambiando un poco tu administración anestésica y tu randomización de tu intervención va a ir cambiando. Y por otro lado, en relación a un trabajo que estamos nosotros metidos, el BIS para los pacientes mayores es un mal indicador dinámico de administración anestésica. Hay un trabajo de Nick que está publicado en el British que muestra que en la medida que los pacientes tienden a tener mayor edad generalmente, uno tiende a sobredosificarlos si solamente guía la anestesia basada en el numerito que decía Fernando. Y de hecho es un poco el motivo por el cual nosotros estamos buscando un predictor dinámico que sea mejor que el numerito solamente para guiar la anestesia a los pacientes mayores. De hecho, Elevelt, si uno se pone más quisquilloso, Elevelt Propofol, tiene solamente 3 pacientes sobre 70 años de los cuales se sacan los datos para generar el modelo. Todo lo demás es regresión con un intervalo de confianza enorme, pero eso no se alcanza, o sea, 3 pacientes para una población enorme yo creo que es poco. Entonces, y eso tiene también una explicación un poco biológica. En la medida que van envejeciendo la población, la cantidad de periódicos que van cambiando va cambiando, tiende a haber menor pendiente, y el componente oscilatorio tiende a ser un poquito menos importante. Entonces, la verdad que el número en los pacientes mayores, y es lo que dijo Cortines básicamente, meter el número solamente sin un cofactor de variable de edad, la verdad que yo creo que es mala opción y estamos tratando de mejorar eso. Jefe, estáis muteado, estáis muteado. Doctor Cortines, está apagado el micrófono. En el estudio me lo apagó el LACA. El estudio de Everett, que tú dices, bueno, el estudio de CODA reconoce que si uno tiene la mano media pesada, eventualmente eso explica los resultados. Bueno, es exactamente lo que yo quiero decir. En el estudio de Everett sí fue hecho para mortalidad cuando lo publicó y está publicado como primer autor Short. Y ese trabajo lo presentamos también en un curso y hablamos que finalmente no había ninguna razón en términos de mortalidad para elegir un BIS versus el otro si es que los BIS estaban en esos rangos que lograron en esa. No había diferencia de mortalidad. Pero de nuevo, no genera la pregunta. El tener delirio aumenta la mortalidad. Sí, tener delirio aumenta la mortalidad. Pero cuando uno va a la pregunta pequeña, que es si lo que estamos haciendo técnicamente en anestesia disminuye el delirio, eso es otra pregunta. Entonces, la mortalidad tiene otras razones de ser mucho más de peso. Cuando tú vas a ver la implicancia que tiene la anestesia en términos de delirio, probablemente vayan, si quieres, a evaluar mortalidad, como para descartar a este trabajo como tú lo haces, te va a ir por las ramas. Entonces, por eso ellos juntan y tratan de ver esto. Y luego, lo choro de lo que hicieron es que finalmente reproducen exactamente lo que se había hecho 10 años atrás. Y que, de nuevo, si tenéis la manito pesada, te va a ir peor en términos de delirio si que te alivianas. Y eso
Eso es un hecho que está ahí demostrado, no lo puedes evitar. Y no se trata de un sesgo de que nosotros queremos encontrar que lo que hacemos es importante, no es eso, son los datos. Entonces, cuando tú tienes una técnica de mano pesada, que no es la que usamos ahora, versus una técnica guiada por electro, hay diferencias. Hay diferencias, digan lo que digas, ahí están los datos, no hay un trabajo que haya dicho lo contrario, salvo estos que aparecen ahora donde la manito no es pesada. Entonces, es ser ciego no ver esa evidencia. Yo no entiendo la verdad otro argumento. Perdón, que justo se me cortó porque me dejé el auto, pero yo creo que todavía, a ver, mi punto va mucho más de un punto de vista de la evidencia y básicamente lo que yo creo que actualmente no se puede decir de fondo que esto está demostrado. Yo creo que hay un efecto, sí, yo creo que hay un efecto, todavía no está demostrado. Probablemente el efecto es menor de lo que pensamos porque esto es muy multivariable y probablemente mucho más relevante las patologías previas que traiga el paciente. Pero yo creo que si nosotros podemos hacer algo y dar mejor anestesia, hay que tratar de hacerlo. O sea, no lo encuentro para nada, y al contrario, no digo que sobredosifiquen los pacientes y eso. No creo que va por ahí, pero mi punto más bien va que aún no está demostrado en la discusión como científica en este minuto, en el estado del arte. Alejandro parece y La Pancha. Sí, brevemente, porque ya se ha dicho casi todo. Yo solamente quería hacer como una analogía, en el fondo, para poder encontrar las diferencias en algo que es tan multifactorial. El dar menos anestesia en ciertos pacientes, o digamos el delirium propiamente tal, sería como equivalente a una fiebre. Entonces, si tú a un paciente tú le das antibióticos porque pensáis que la fiebre es de origen infeccioso, el darle menos anestesia probablemente le va a hacer efecto. Pero un paciente que tiene una fiebre de origen reumatológico, ese paciente probablemente darle menos anestesia, que tiene un delirium ya que se surgió, digamos, un poquito de una fractura de cadera o se sometió a una cirugía con un cerebro frágil, obviamente no va a tener ninguna repercusión. Entonces, como todo en medicina, acá hay que, probablemente existan diferencias, probablemente el grupo específico en el cual el uso de electroencefalograma bajo, o sea, de un BIS más tendiente a 60, como para disminuir el delirium, va a ser muy acotado, y encontrar los factores los cuales tienen la repercusión es lo que ha sido difícil hasta ahora, porque la mezcla de pacientes hace que sea muy heterogéneo, digamos, el resultado. Entonces, básicamente es encontrar en qué población uno puede predecir que el uso de esto va a tener alguna repercusión, pero como uno no lo sabe, usarlo de forma masiva con ciertos factores, por ejemplo, sobre 60 años, va a hacer que en algunos tenga repercusiones y en otros no. Entonces, bajo esa como lex artis, estaría como indicado usarlo casi en todo. Gracias, Ale. Panchita. Hola, buenos días. Mira, yo solamente quería decirles que ha sido demasiado entretenido este journal. Ustedes no saben lo entretenido y delicioso que es verlo argumentar uno a otro y con el nivel de conocimiento que tienen. Yo no conozco mucho el tema, hago lo que ustedes los expertos dicen, pero no sé, pues, un journal a este nivel yo creo que se agradece. Así que muchas gracias, chiquillos. Y a ti, Ignacio Express. Siempre peleo con Pepe, pero somos amigos. Ojalá pudiera pelear con mi marido con ese nivel de conocimiento. Yo creo que ganaría todas las batallas. ¿Os parece, Tito, no? Sí, yo creo que sí. Oye, muchísimas gracias a todos los comentarios, buenísimo, ¿ah? Así que un highlight de este journal. Vale, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos, chao. Chao.